Muy amados hermanos en Cristo y amigos que nos escuchan, es un gusto de saludarlos a la distancia y permitirme por este medio fortalecer los lazos espirituales en el conocimiento de la palabra de Dios, especialmente en este año, que estudiaremos el libro de Números para nuestro ministerio MEN 9322 y para otras misiones del mundo evangélico. Que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean en cada uno de ustedes. Lo desea como siempre su pastor John Charles Reyes. Estimado hermanos y amigos en Cristo, qué gusto de saludarlo una vez más y continuar con esta nueva serie denominado Tema General, Dios guiando al destino final S1. Te invito a abrir tu Biblia para dar lectura al libro de Números 10.11-17 descrita en este video. Proseguimos con la travesía de Moisés y su pueblo en medio del desierto, explorando las diversas facetas de este interesante cuarto libro del Pentateuco, conocido como la Toure para los cristianos. Aquí nos detenemos para observar otro plano con diferentes ángulos que va uniendo los eslabones desde Génesis con la creación del hombre hasta Moisés, formando una larga cadena de propósitos divinos. Esto incluye la nueva estructura del tabernáculo móvil y el sistema sacerdotal, todo después de haber sido liberados de la esclavitud en Egipto por Yahweh o el Señor. A medida que avanzan en su peregrinación, Dios se manifiesta en su omnipresencia en el monte Sinaí para dar instrucciones y normas, generando una transformación en el comportamiento educativo del pueblo de Israel y los levitas. Esto incluye labores en diferentes áreas, como el mantenimiento y procedimiento del culto, con un sistema disciplinario de consagración y santidad, todo bajo las nuevas órdenes de su líder religioso y gobernante, Moisés. Conforme avanzan, surgen nuevas ordenanzas o decretos que deben ser acatados por orden de Dios, todo este proceso durante el recorrido hacia Canaán, la tierra prometida. Ahora, continuamos con la sección de este capítulo, donde trata del tema principal, Dios guiándonos al destino final P1, por medio de las trompetas de plata. En este segmento, de Números 10-11 se refiere a un evento significativo en la historia de Israel. La nube que se elevaba sobre el tabernáculo del testimonio indicaba que era hora de partir hacia la siguiente etapa de su viaje en el desierto. Esta nube, que se encontraba sobre el tabernáculo, era una señal de la presencia visible de Dios que guiaba al pueblo de Israel en su peregrinación hacia la tierra prometida. Este evento marcaba un momento trascendental en la historia del pueblo de Israel, subrayando la importancia de vivir bajo la dirección de Dios. También, este versículo nos recuerda a los creyentes la importancia de estar en armonía con la voluntad de Dios, especialmente cuando nos enfrentamos a momentos adversos. El Señor no los abandonaría, por lo que era necesario confiar en Él para ser guiados bajo su presencia en la dirección correcta y recibir su protección y provisión en medio de cualquier situación de peregrinación, todo en torno al tabernáculo móvil, sumándose las trompetas de plata que eran parte de señales manifestando la presencia de Dios para los hijos de Israel, de modo que el ambiente era preventivo de los peligros que acechaban en el desierto, tanto de día como de noche. VS 12, recordemos que Moisés recibía instrucciones sobre el orden de marcha del pueblo de Israel y el uso de la señal de la trompeta para comunicar el inicio y el final de la marcha. Además, la nube era una señal adicional que Dios otorgó a Moisés y al pueblo de Israel para guiarlos en su peregrinación en el desierto. Esta nube aparecía durante el día sobre el tabernáculo, específicamente sobre el lugar sagrado donde el Señor se manifestaba y donde se guardaban los utensilios de culto. Todos estos sucesos tenían lugar en el desierto de Parán. La nube permanecía sobre el tabernáculo hasta que volvía a moverse, lo que indicaba que era momento de continuar su viaje hacia el lugar designado por su libertado y donde T1. El salvo debe estar firme y esperar en Dios versus 13. Además, este pasaje nos permite comprender cómo Dios demostró su presencia mediante señales para guiar a sus escogidos en medio del abrasador desierto durante 40 años.
dio la orden a Moisés de fabricar 2 trompetas de plata para uso en el culto y para señalar el inicio y la partida del campamento. A través de esta experiencia, el pueblo experimentó la provisión y protección de su guía espiritual, Yahvé o el Señor. Sin embargo, debían obedecer sus mandatos, ya que era un pacto con su pueblo para guardar sus mandamientos y estatutos, permitiendo que sus acciones estuvieran en línea con la voluntad de Dios. Esto demostraba la gracia de Dios y su condición como Señor, en su marcha, de modo que T2, el salvo debe capacitarse y ser leal a Dios. Vs 14, mientras tanto, la bandera del campamento de los hijos de Judá inició la marcha según el orden de sus ejércitos, con Naasón hijo de Aminadab a cargo, demostrando un sistema de organización y liderazgo dentro del ejército de Dios. En la actualidad, los creyentes que forman parte del reino de Dios, como un ejército espiritual, deben contar con predicadores o ancianos capacitados para dirigir los servicios espirituales, visitar a los enfermos o evangelizar. Estas responsabilidades deben llevarse a cabo en armonía, bajo las órdenes del pastor o líder asignado, ya que todos deben ser creyentes espirituales. Así como la bandera es un símbolo de identidad, los creyentes deben mantenerse firmes en levantar la bandera de la fe y trabajar como un solo cuerpo en Cristo, por medio de la oración, escritura, meditación y exhortación, permitiendo que T2, el salvo debe capacitarse y ser leal a Dios. Versos 15, como lo hicieron los hijos de Suar, especialmente Natanael de la tribu de Isaacar, que se destacaba por su liderazgo y organización, con responsabilidades firmemente comprometidas con su Dios y la comprensión de las escrituras o leyes. Además, mostraban talento para comprender las estaciones y el comportamiento del tiempo, siendo reconocidos por las demás tribus. A menudo eran consultados para orientación sobre el pronóstico del tiempo. En esta era actual, cada creyente debería seguir el mismo principio de organización, con responsabilidades definidas como se menciona en 1 Crónicas 12:32. Como el MEM 9322 que permite realizar reuniones de exhortación y estudios homiléticos, cada uno cumpliendo una tarea asignada. Asimilando los parámetros de una organización sólida dentro de las comunidades de fe, con responsabilidades definidas y un compromiso profundo con Dios y la comprensión de las Escrituras. Además, podríamos valorar el conocimiento del entorno y la capacidad de adaptación a los tiempos actuales, buscando orientación y sabiduría tanto en nuestros siervos del Señor para una mayor comprensión del mundo que nos rodea y la necesidad de la luz del Redentor, para fortalecerse su fe conjuntamente con nuestros hermanos, permitiendo que Dios los guíe al destino final. P1 versos 16, como también permitió con las tribus de Israel en la ardua travesía por el desierto, especialmente con la tribu de los hijos de Zabulón, que estaba ubicada al sureste de la tribu de Isaacar y al noreste de la tribu de Aser. Eliab, hijo de Elón, era el líder de la tribu de Zabulón en la marcha del pueblo de Israel. Recordemos que en el libro de Génesis se nos informa que Zabulón fue el 10º hijo de Jacob y el 6º de Lea, y que con el tiempo esta tribu tuvo una connotación importante en el territorio de Israel, especialmente en Galilea. En estos tiempos, el creyente también es destacado por el amor de Dios, especialmente aquellos que son protagonistas en una obra especial y que forman parte de una comunidad cristiana. Trabajan con un mismo objetivo, ya sea en conjunto o de forma individual, como es la evangelización y la extensión de su palabra, como lo hizo Dios con la tribu de Zabulón, designando a Eliab como líder del cuerpo de ejército y aprovechando sus talentos o capacidades. Así también, Dios desea actuar en usted, como creyente verdadero, usando sus dones como predicador o predicadora u otra función determinada en el ministerio evangelístico. MENEB 93:22, para apoyar a su siervo o pastor. ¿Está usted haciendo esto? Hágalo y levante los brazos a su siervo, como los varones de Dios levantaron los brazos a Moisés. Y donde él T2, el salvo debe capacitarse y ser leal a Dios. Versículo 17, concluimos con el último versículo, donde Dios guiaba a su pueblo israelita por medio de Moisés.
quien daba la orden de ejecutar el son de las trompetas de plata, señales que permitían trasladar el tabernáculo móvil desarmado durante las travesías en medio del desierto. Los encargados de su movilidad eran los hijos de Gersón y los hijos de Merari, ambos de las tribus de levitas, que eran los encargados del servicio y cuidado del tabernáculo. Los varones de Gersón tenían la responsabilidad de transportar la cubierta, los utensilios de la tienda, las cortinas y las divisiones del tabernáculo. Por otro lado, los hijos de Merari transportaban las bases, los postes, las tablas y las cuerdas. De esta manera, ambos equipos de trabajo trasladaban del tabernáculo móvil manifestando un acto de disposición y esmero en el desarme, traslado, armado y su mantenimiento, además de dejarlo en el lugar destinado para la adoración a Dios. Este proceder de estos levitas demostró la meticulosidad en sus labores designadas para honrar a Dios, dejando un ejemplo en estos tiempos. T3 El creyente genuino debe servir a Dios y la disposición al prójimo en bien de una designación en el Evangelio. Para ir concluyendo, este tema TP, Dios guiando al salvo al destino final P1, nos transporta a un momento trascendental en la historia de Israel, donde la presencia visible de Dios, representada por una nube sobre el tabernáculo, guiaba al pueblo en su viaje por el desierto hacia la tierra prometida. Esta señal marcaba el momento de partir hacia la siguiente etapa del viaje, destacando la importancia de vivir bajo la dirección divina y confiar en su guía en tiempos adversos. Dios demostraba su presencia mediante señales, como el sonido de trompetas de plata, para guiar a su pueblo y protegerlo en su peregrinación. Además, vemos cómo Dios establecía un sistema de organización y liderazgo dentro del pueblo, como lo hizo al designar líderes entre las tribus de Israel. Esto nos enseña la importancia de obedecer los mandatos de Dios y trabajar en armonía dentro del cuerpo de creyentes. En la actualidad, cada creyente es llamado a seguir el ejemplo de los hijos de Gersón y Merari, mostrando meticulosidad en su servicio a Dios y disposición para trabajar juntos en la extensión del Evangelio. En última instancia, este pasaje nos desafía a estar firmes en nuestra fe, capacitados y leales a Dios, confiando en Él, Santo en cada paso de nuestro viaje espiritual. Amados en Cristo. Su pastor del MEM 9322, concluye con Números 10, 11-17 y les recuerda que: primero, el salvo debe estar firme y esperar en Dios. Así es, este pasaje nos llama a mantenernos firmes en nuestra esperanza en Dios, sin vacilar, porque Él es fiel a sus promesas. Como lo manifestó en tiempo de Moisés, a través de señales visibles como la nube sobre el tabernáculo y el sonido de las trompetas de plata, guiaba al pueblo de Israel en su peregrinación hacia la tierra prometida. Esta experiencia nos enseña que, al igual que los israelitas, debemos permanecer firmes en nuestra fe en Dios, perseverando y confiando en los momentos de dificultad. Ejercer la profesión de nuestra esperanza implica cumplir lo prometido y recordar cómo Dios ha sido fiel en el pasado, encontrando fortaleza en las Escrituras y en la comunidad cristiana. La obra redentora de Jesucristo es central, asegurándonos que, aunque enfrentemos desafíos, Dios nunca nos abandona y siempre está presente para sostenernos, como lo dice en Hebreos 10:23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Segundo, el salvo debe capacitarse y ser leal a Dios, como lo fue Moisés, reconocido como un líder que dirigió al pueblo de Israel e instruyó a los levitas en el cuidado y transporte del tabernáculo. Resalta la importancia de capacitarse en la palabra de Dios y de mantener fidelidad a sus mandamientos. Para los creyentes, es crucial buscar constantemente el crecimiento en la relación con Dios y en el entendimiento de su voluntad, demostrando fidelidad en la obediencia y servicio, como enfatiza Timoteo en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La Biblia es ampliamente reconocida como la guía divina que orienta cómo comportarnos y actuar en la vida, especialmente en nuestra relación con Dios. El versículo de 2 Timoteo 2:15 juega un papel fundamental en el ámbito religioso y teológico,
enseñando la importancia de presentarnos ante Dios como obreros aprobados y manejar correctamente la palabra de verdad. Presentarse aprobado delante de Dios implica esforzarse al máximo para mostrar la mejor versión de uno mismo, dedicándose diariamente a actuar en congruencia con los principios cristianos. Esto significa actuar con firmeza y sin avergonzarse, asegurándose de que nuestras acciones reflejan nuestros valores y principios. Usar correctamente la palabra de verdad implica tener un conocimiento auténtico y genuino de la palabra de Dios, aplicándola fielmente en nuestras vidas sin distorsionar su significado para satisfacer nuestras propias necesidades. Es esencial analizar y estudiar cuidadosamente las enseñanzas bíblicas para comprender adecuadamente lo que Dios espera de nosotros. Este enfoque en el conocimiento y estudio de la palabra de Dios nos ayuda a presentarnos ante Él de manera aprobada y sin vergüenza. En nuestra vida diaria, debemos esforzarnos por aplicar la verdad bíblica en todo lo que hacemos, satisfaciendo tanto a Dios como a nuestro prójimo, y a nuestras propias necesidades para alcanzar una vida plena y moralmente significativa. Tercero, el creyente genuino debe servir a Dios y al prójimo. Por tanto, te invitamos a ser parte del ministerio evangelístico MEM, donde abrazamos el llamado de Efesios 4:32 a ser bondadosos, misericordiosos y perdonadores, siguiendo el ejemplo de amor y gracia que Cristo nos ofrece. Ser bondadosos implica actuar con altruismo y servicio, priorizando los intereses de los demás incluso en momentos difíciles. La misericordia nos lleva a perdonar y mostrar compasión, reflejando el perdón incondicional de Dios. En nuestro ministerio, fomentamos la perseverancia en vivir estos valores diariamente, cultivando corazones compasivos y relaciones saludables. Tratamos a todos con respeto y amabilidad, escuchando activamente y respondiendo con compasión ante las dificultades. El perdón, fundamental en nuestra misión, libera el resentimiento y promueve la reconciliación, construyendo paz. Únete a nosotros para capacitarte en el servicio a Dios y al prójimo, siguiendo el ejemplo de Jesús para edificar un mundo más justo y amoroso, donde el amor de Dios sea evidente en todas nuestras acciones. Me despido de ustedes y los esperamos en un próximo programa del Ministerio Evangelístico Nueva Vida 9322. Como siempre, evangelizando para ustedes. Quédate con nosotros y crece con estos estudios o sucesos bíblicos. No olvide de compartir con quien lo necesita, a un familiar o amigo. Déjanos tu comentario o bien un like. Puedes vernos en nuestra página web descrita en este video, Nueva Vida 9322, o bien en YouTube, men9322, o escribirnos a nuestro correo electrónico contacto men9322. Se despide como siempre su pastor y amigo John Charles Reyes. Mi Dios los bendiga. Yo soy un pobre peregrino, cargado de tribulación, mas con sincero espero la eterna gloria de la ciudad.